En este vídeo vamos a hablar sobre los 7 errores más frecuentes cuando grabamos metal. Como profesor de grabado en metal, he visto a lo largo de los años cómo los alumnos cometen una serie de errores que son bastante comunes, a veces por desconocimiento y otras veces porque realmente piensan que es mejor hacerlo de esa manera. Pero no, incluso en los tutoriales que muchas veces se ven en YouTube, dicen de hacerlo de una manera que realmente no es la mejor. Así que eso es lo que voy a compartir contigo en este vídeo y ya de paso avisarte de que ahora mismo mi curso online de grabado en metal está con una oferta bastante importante. Así que, bueno, si te interesa, te dejo el enlace por aquí abajo si le quieres echar un vistazo. Y ahora sí, vamos a ver esos 7 errores. El primer error del que te quiero hablar es algo esencial y es no conocer el metal que vamos a grabar. Los metales no son metales y ya está, ¿vale? Los metales dependen del elemento, puede ser hierro, puede ser cobre, etcétera. También puede ser una aleación, es decir, puede ser una mezcla de distintos metales. Por ejemplo, el acero inoxidable es hierro, es carbono, puede llevar también cromo, níquel, etcétera. Por otro lado, por ejemplo, el latón es una aleación de cobre, igual que el bronce, igual que la plata alemana, por ejemplo. Y conviene que tengamos esto muy en cuenta porque dependiendo del tipo de metal o de incluso la aleación que lleve, vamos a elegir la técnica de grabado más apropiada para conseguir unos resultados satisfactorios en el grabado. No es lo mismo para nada grabar hierro o acero al carbono que grabar acero inoxidable, o grabar cobre o aleaciones de cobre, o grabar zinc. En fin, cada metal tiene su técnica más apropiada. Y después también hay técnicas que valen para distintos tipos de metales. Así que ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. Es muy importante. Y este primer punto nos lleva al segundo, que es conocer bien la técnica de grabado que vamos a utilizar. Técnica de grabado hay muchas. Hay algunas muy tradicionales que se llevan empleando siglos y siglos, como por ejemplo el grabado al agua fuerte, que normalmente se hace con ácido nítrico, aunque bueno, grabado al agua fuerte puede abarcar otro tipo de ácidos y de mordientes que se llaman. Y después hay técnicas más modernas, como por ejemplo el grabado electrolítico, que es muy conocido hoy en día, y también una forma de grabado que se suele llamar grabado no tóxico, que bueno, básicamente es como el grabado tradicional pero empleando productos que no son tóxicos, ni para nosotros ni para el medio ambiente. También se pueden dividir las técnicas entre grabado directo y grabado indirecto. En fin, como digo, hay muchos tipos de grabado y conviene conocer bien cada técnica. Por ejemplo, hay técnicas que no solamente profundizan el grabado, sino que también tienden a expandirse lateralmente y conviene tenerlo muy en cuenta. También hay técnicas que influye la temperatura o la concentración del líquido, otras que no tanto. Hay algunas que son más sutiles, otras más agresivas con los bloqueadores. En fin, todas estas cositas son las que conviene saber y son las que van a marcar una diferencia en el resultado de nuestro grabado. Por ejemplo, vamos con el tercer punto, el grabado electrolítico. El grabado electrolítico, yo he visto muchos tutoriales por ahí que le meten una batería de coche, que lo hacen a 12 voltios, que lo hacen a 24 voltios. Eso es una salvajada. Además de que nos va a quedar peor el grabado, es verdad que tarda menos en grabar si lo haces a más voltaje, pero es una salvajada por dos motivos. El primero de ellos es que es peligroso para nosotros. El grabado siempre hay que hacerlo, si es grabado electrolítico, siempre hay que hacerlo a bajo voltaje, de hecho a muy bajo voltaje, entre 0,5 voltios y 2 voltios. Yo no recomiendo a mis alumnos, ni lo hago yo tampoco, hacerlo a más de 2 voltios, porque como digo, es peligroso para nosotros. A partir de más o menos 3 voltios se empieza a generarse en el agua oxígeno e hidrógeno, que es peligroso tanto por inhalación como en el ambiente porque es inflamable. Y el segundo motivo por el que no conviene hacer grabado electrolítico con voltajes altos es porque es muy agresivo. Tenemos todas las papeletas para que el diseño que hemos hecho en la pieza de metal nos salte, o hayamos usado cinta, hayamos usado pintura o hayamos usado cualquier otro tipo de bloqueador. Con voltajes altos es peligroso para nosotros y tenemos todas las papeletas para que no quede bien nuestro grabado. Es verdad, se va a grabar antes, pero no nos cuesta trabajo dejarlo 2 horas, 3 horas grabando, ¿vale? Así que siempre voltajes bajos, entre 0,5 y 2 voltios. Esto lo ideal es hacerlo o con una pila de 1,5 voltios o con una fuente de alimentación regulable. Y si usamos una fuente de alimentación regulable, que podamos ponerle voltajes bajos y que el amperaje de la fuente sea la mayor posible. Cuanto más amperaje pueda darnos la fuente eléctrica, mayor será la pieza o la superficie, mejor dicho, que podremos grabar. Y otro error en el que solemos fallar es no preparar bien la superficie de metal. La superficie de metal que vamos a grabar, yo os recomiendo que esté como mínimo lisa.
Si puede ser pulida, mejor, porque también luego va a destacar más el grabado. Lo que sí que tiene que estar en todos los casos es desengrasada, muy bien desengrasada, con disolvente, con alcohol, con algún desengrasante, pero tiene que estar muy bien desengrasada. Si tocamos la superficie con los dedos, o si no la limpiamos bien, si tiene cualquier tipo de impureza o de grasa, el bloqueador que vamos a poner, que puede ser una cinta adhesiva, puede ser pintura, puede ser también un barniz específico para grabado, como los que venden en tiendas de bellas artes, o como el que yo enseño a hacer dentro del curso de grabado, por ejemplo, siempre se tiene que adherir en la superficie de metal que vamos a grabar con la superficie desengrasada, porque si no, no se va a adherir bien. Así que eso es esencial. Incluso si queda alguna marca de los dedos o alguna marquita de grasa, puede actuar como bloqueador y perjudicar nuestro grabado. Así que preparar y desengrasar muy bien la superficie antes de hacer el grabado. El quinto error tiene que ver con lo poco predecibles que son las técnicas de grabado indirecto. Que las técnicas de grabado indirecto, bueno, resumidamente, son las técnicas que se hacen con algún líquido, como por ejemplo, bueno, el electrolítico o con algún ácido, etc. Y digo que son técnicas poco predecibles porque influyen muchos factores y todos esos factores los tenemos que tener en cuenta. Uno de los principales factores, que es el error que te quiero comentar en este punto, es el de la temperatura. Normalmente el líquido de grabado, sea el que sea, con el grabado electrolítico no suele pasar o pasa bastante menos, pero por ejemplo, imagínate que quieres utilizar un ácido para grabar. Cuanto más temperatura tenga ese líquido, más activo va a estar y más agresivo va a grabar. Por lo tanto, no va a ser lo mismo hacer un grabado en verano que en invierno. A veces algunos alumnos me han dicho, no se me graba esto. Y lo primero que les digo es, ¿qué temperatura hace? ¿Hace calor? ¿Hace frío? ¿Lo has tenido al sol? ¿No lo has tenido al sol? Porque tan malo es si está muy frío como si está muy caliente. Si está muy caliente te puedes pasar con los tiempos de grabado muy fácil y es un grabado más agresivo, es menos sutil, menos delicado. Y si hace mucho frío, pues al contrario, puede ser que ni siquiera grabe. Así que la temperatura, uno de los factores fundamentales. Uno, hay más, pero bueno, el de la temperatura es uno de los principales. Y vamos con el sexto error, que es no tener en cuenta el diseño. Al fin y al cabo, lo que vamos a grabar va a ser un diseño. Y dependiendo de la técnica, dependiendo del resultado que queramos conseguir, de la profundidad que queramos conseguir, vamos a tener que pensar el diseño acorde a todos esos detalles que nos interesen. Por ejemplo, recuerda lo que te dije al principio, hay técnicas que no solamente profundizan, sino que también tienden a ensanchar hacia los laterales. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, imagínate que haces un diseño muy pequeñito, con muchos detallitos finos, juntitos entre sí. Si grabas ese diseño con una técnica que abre lateralmente, pues imagínate qué va a pasar con todos esos detalles tan finitos y tan juntos entre sí, ¿no? Que van a desaparecer directamente. Este es solo uno de los ejemplos para que lo veas claramente, pero hay más. Siempre hay que pensar el diseño acorde a la técnica de grabado que vamos a utilizar. El séptimo error es algo de perogrullo, como se suele decir, que muchas veces se pasa por alto o por pereza o por simplemente desconocimiento, pero es algo, ya digo, de cajón. Teniendo en cuenta que hay técnicas de grabado que son bastante impredecibles y que hay que tener en cuenta el tipo de metal, conocerlo un poco, ver cómo reacciona. Incluso puede reaccionar distinto un tipo de acero al carbono que otro, dependiendo de la aleación que lleve, etcétera, o la temperatura o otros factores que también influyen. Hay que hacer pruebas. Si no conoces un material o no sabes cómo está un líquido de grabado, de hecho hay maneras estándar, digamos, optimizadas para hacer esas pruebas. Yo dentro del curso online de grabado enseño algunas de ellas que yo mismo utilizo. Hay que hacer pruebas muy sencillitas con el material que queremos grabar o con el material más parecido para comprobar los tiempos con los que conseguimos el resultado que queremos. Porque así nos evitaremos disgustos, por ejemplo, una pieza de metal que has estado haciendo durante muchas horas, te ha costado mucho esfuerzo y mucho tiempo y le quieres hacer un grabado y resulta que en el paso del grabado no queda como te gusta o queda el grabado mal directamente. Pues de esta manera nos evitamos sorpresas. Hacemos una pruebita rápida en un trocito de chapa y ya vemos cuánto tiempo le ha costado morder, qué tipo de grabado ha hecho, si nos gusta, si no nos gusta, si hay que dejarlo más tiempo, si hay que dejarlo menos, etc. Te recuerdo que te dejo el enlace al curso de grabado por aquí, que ahora mismo está en oferta, por si le quieres echar un vistazo y a lo mejor te interesa. Es un curso totalmente online, con una duración de más de 6 horas, más de 45 lecciones en vídeo. Puedes entrar a hacer el curso, estés en la parte del mundo en la que estés, sea por supuesto España, que es de donde soy yo, pero también México, Chile, Argentina, donde estés. Y lo puedes hacer totalmente a tu ritmo. Cuando tengas tiempo, pues vas viendo lecciones, las puedes repasar también cuando quieras, vas a tener acceso a él para siempre una vez estés dentro, o sea que no va a haber problema. Así que lo dicho, te dejo el enlace por aquí abajo por si le quieres echar un vistazo. Y por mi parte, nada más, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.